El hombre que aparece en la foto es Jason Starr, el ex esposo de la víctima Sarah Starr, y también el cerebro detrás del brutal asesinato que conmocionó a la opinión pública en Alabama en 2017. Detrás de su exterior sereno, planeó en secreto matar a su ex esposa, la mujer que una vez compartió su cama y fue la madre de sus 4 hijos. Al confabularse con su hermano, Darin Starr, convirtió un conflicto de divorcio, el odio y la presión financiera en un asesinato organizado, meticulosamente preparado durante varios meses. Cuando la verdad del caso salió a la luz más de 4 años después, el público quedó horrorizado por la crueldad y frialdad de un padre, un hombre que se suponía debía proteger a su familia, pero que en cambio se convirtió en la razón por la que sus hijos perdieron a su madre para siempre. Si quieres conocer todos los hechos y los detalles sombríos detrás del caso, quédate con nosotros hasta el final de esta historia. Imagina una comunidad pacífica y unida, donde todos parecen conocerse, y el crimen es una ocurrencia rara. Sarah Starr, una maestra, una madre devota y una miembro responsable de la iglesia local, siempre sonreía, siempre se preocupaba por los que la rodeaban. Pero una mañana, desapareció repentinamente, y solo unas horas después, fue encontrada muerta justo en la entrada de su casa. 2 disparos de escopeta acabaron con su vida al instante, pero lo extraño fue que el principal sospechoso resultó ser su ex esposo, Jason. Los testigos afirmaron que él la había amenazado, pero él seguía insistiendo en su inocencia, incluso proporcionando una coartada sólida. Entonces, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Había alguien más involucrado en esta tragedia? ¿Por qué las autoridades continuaron sospechando de él, a pesar de la falta de pruebas directas? Hoy vamos a desentrañar una investigación compleja que se prolongó durante muchos años. Descubrirás secretos ocultos bajo la fachada perfecta de este pequeño pueblo, y entenderás cómo la desesperación y la sed de venganza pueden empujar a las personas más allá de lo que podrías imaginar. ¿Estás listo para descubrir la verdad sobre lo que realmente le ocurrió a Sarah Starr? Todo comenzó el 27 de noviembre de 2017, en una hermosa mañana soleada alrededor de las 9 a.m. Los servicios de emergencia del condado de Coffee, Alabama, recibieron una llamada de auxilio. El hombre al otro lado de la línea hablaba con calma, pero sus palabras no dejaban lugar a dudas. Informaba que su conocida, Sarah Starr, podría haberse suicidado. La policía acudió de inmediato a la escena, una pequeña casa propiedad de la iglesia local. Esta casa fue construida originalmente para albergar pastores, pero durante muchos años solo había sido alquilada a miembros de la congregación. Sarah Starr, una mujer con un pasado complicado, había vivido allí bajo un acuerdo especial proporcionado por la iglesia. Esta casa se había convertido en su refugio después de un proceso de divorcio que duró 2 años, y la dejó sola con 4 hijos. Tenía solo 38 años, y trataba de empezar de nuevo, lejos de los recuerdos dolorosos y de los conflictos pasados. Sarah nació en el pequeño pueblo de Colby, Kansas, en 1979. La gente siempre la consideró talentosa y llena de amor, especialmente por los niños. Eligió convertirse en maestra, se graduó de la universidad y comenzó su carrera en una escuela local, enseñando literatura y redacción. Se conectaba fácilmente con los estudiantes y muchos la describían como una maestra proactiva y cariñosa. Su matrimonio con Jason comenzó en el año 2000. En ese momento, ella tenía 22 años y acababa de obtener su licenciatura en educación. Jason era 6 años mayor y acababa de regresar del servicio militar. Su relación parecía armoniosa. Ambos soñaban con formar una familia y aparentaban ser felices. Pero como suele ocurrir, los problemas surgieron silenciosamente tras las puertas cerradas. Al principio, su matrimonio parecía estable. La pareja se estableció en Colby y dio la bienvenida a un par de gemelos, seguidos por otro par de gemelos 5 años después. Sin embargo, Jason tenía dificultades con la paternidad. Se volvió cada vez más irritable, a menudo gritándole a Sarah por el ruido de los niños,
el desorden constante y la falta de sueño. Cada año, su frustración se hacía más evidente y no dudaba en insultarla, incluso delante de otras personas. Sara trataba de mantener la paz, encontrando consuelo en su fe. Se convirtió en una miembro devota de la iglesia bautista local, que gradualmente se volvió su segundo hogar. Con su naturaleza amable y sociable, rápidamente hizo más amistades. Sara comenzó a dedicarse a la jardinería y la fotografía, sumergiéndose en pasatiempos personales para escapar momentáneamente del caos de su vida en casa. En 2016, justo cuando su vida parecía estabilizarse, Sara comenzó a enseñar cuarto grado. Seguía siendo considerada una persona amable y amistosa, pero detrás de esa apariencia cálida se escondían penas. Jason, cada vez más resentido por su rol de padre de 4 hijos, se volvió más agresivo, y la tensión en su matrimonio alcanzó su punto máximo. Después de muchos intentos por salvar la relación, Sara finalmente decidió solicitar el divorcio. Se mudó, dejando la casa a Jason, y encontró refugio en una vivienda proporcionada por la iglesia. Mudarse a Alabama parecía una oportunidad para empezar de nuevo. Sin embargo, el divorcio se prolongó y su situación financiera empeoró. Según Jason, Sara comenzó a gastar sin control, lo que solo empeoró las cosas. Lo que se esperaba que fuera un nuevo comienzo no se desarrolló como ella había esperado. El día que dejó la casa de Jason, Sara invitó a 2 amigos cercanos, Dana y Lawrence, para que la ayudaran con la mudanza. Ellos recordaron que estaba en pánico, corriendo de un lado a otro, olvidando cosas y entrando y saliendo constantemente. El comportamiento de Sara parecía inestable, y Dana y Lawrence sintieron que ella temía algo. Su mayor preocupación era que Jason apareciera y causara problemas, y ese temor no era infundado. Ahora madre soltera, Sara encontraba la vida cada vez más difícil, incluso con el apoyo de la iglesia. Se sentía sola, y las cargas financieras pesaban mucho sobre ella. Cuando Sara y los niños finalmente llegaron a la nueva casa proporcionada por la iglesia, Jason efectivamente apareció. Se acercó a la puerta principal, pero Lawrence se interpuso en su camino y no lo dejó entrar. Al percatarse de que una confrontación sería imprudente, Jason finalmente se marchó. Sin embargo, según Lawrence, Sara reaccionó como si acabara de ver un fantasma. Temblaba y rompió en llanto. Estaba convencida de que Jason la había amenazado alguna vez, y ahora su mayor temor se había hecho realidad. 2 años después de ese incidente, el proceso de divorcio finalmente concluyó. El tribunal dictaminó que los hijos serían compartidos por ambos padres. Jason fue obligado a pagar manutención infantil y pensión alimenticia a Sara. Una gran pérdida había afectado gravemente su situación financiera. Jason se vio obligado a ceder más de la mitad de sus ingresos. Sara continuó viviendo en la casa proporcionada por la iglesia, mientras que Jason se mudó a otra casa cercana, donde vivía con su madre. La mañana del 27 de noviembre de 2017 comenzó como cualquier otro día, salvo por un detalle importante. Sara no se presentó al trabajo. Sus colegas, que sabían que era extremadamente puntual y responsable, se preocuparon de inmediato. Sara no contestaba llamadas, no respondía mensajes, y su ausencia era totalmente fuera de lo común. Una colega preocupada condujo hasta la casa de Sara para comprobar si todo estaba bien. Al llegar, descubrió el cuerpo sin vida de Sara justo en la entrada de la casa. Múltiples heridas de bala, sangre. Todo indicaba un acto de violencia. Los servicios de emergencia fueron llamados de inmediato, pero ya era demasiado tarde para salvar a Sara. La policía llegó a la escena y al principio consideró la posibilidad de un suicidio. Pero tras examinar el lugar, rápidamente se dieron cuenta de que se trataba de un ataque. Más tarde se determinó que los disparos se efectuaron alrededor de las 6:30 a.m., cuando Sara estaba saliendo de la casa. Un agresor desconocido, con una escopeta, había estado esperando y disparó a corta distancia. El primer disparo le dio en el pecho, el segundo en la cabeza. Los vecinos escucharon los disparos
pero no les dieron mucha importancia. En esta zona rural, donde los cazadores son bastante comunes, tales sonidos no eran inusuales. Nadie imaginó que acababan de oír los últimos momentos de Sarah. Los peritos forenses llegaron al lugar, pero no encontraron huellas dactilares ni marcas de neumáticos. El autor del crimen había actuado con mucho cuidado. Sin embargo, debido al conocimiento del reciente divorcio y la tensa relación entre Sarah y su exesposo, la policía sospechó naturalmente de Jason. Las primeras personas interrogadas por la policía fueron los amigos de Sarah, Dana y Lawrence. Confirmaron que los últimos meses habían sido especialmente difíciles para Sarah. Ella expresaba con frecuencia su miedo hacia Jason e incluso había sugerido que él podría hacer algo extremo para vengarse. Estos testimonios intensificaron aún más la investigación. El ex esposo de Sarah, Jason, vivía a solo unos minutos a pie de la casa de ella, tiempo suficiente para llegar al lugar temprano en la mañana y marcharse sin ser detectado. Los investigadores comenzaron a sospechar de Jason y continuaron reconstruyendo la secuencia de los hechos, enfocándose cada vez más en la posibilidad de su implicación. Sin embargo, cuando fue citado a declarar, Jason insistió en su inocencia. Dijo que en el momento del asesinato, estaba desayunando en una cafetería con los niños. Imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de testigos confirmaron su coartada. Aún así, los investigadores dudaban en descartarlo como sospechoso. Su motivo era claro: un divorcio complicado, obligaciones de manutención infantil y una carga financiera que afectaba seriamente su presupuesto. Amigos y familiares de Sarah dijeron repetidamente a la policía que ella le temía mucho a Jason. Estaban convencidos de que, si alguien podía llegar tan lejos, era él. Sin embargo, la policía no tenía pruebas directas que vincularan a Jason con el caso. Se realizaron numerosas conferencias de prensa y las autoridades instaron al público a proporcionar cualquier información que pudiera ayudar a resolver el caso. Incluso el gobernador del estado anunció una recompensa de $5,000 por información que condujera al arresto del responsable, y un residente local añadió otros 500. A pesar de sus mejores esfuerzos y de la gran atención pública, la investigación se enfrió durante años, hasta diciembre de 2021. Cuando los detectives recibieron una nueva pista, comenzaron a creer que Jason podría haber estado involucrado de forma indirecta, posiblemente contratando a alguien para llevar a cabo el crimen. Tenía un motivo fuerte. Después del divorcio, se le exigía pagar manutención infantil, lo cual consumía más de la mitad de sus ingresos, convirtiéndose en una carga financiera seria. Cuando los detectives comenzaron a revisar los registros digitales de Jason, encontraron algo extraño en su computadora. Notas que parecía estar escribiendo como si fueran para un libro. En ellas, expresaba sus pensamientos sobre su relación con Sarah, su sentido de injusticia respecto al fallo judicial y su resentimiento por tener que pagar manutención. Los escritos también contenían comentarios misóginos, lo que aumentó aún más las sospechas de la policía. Los detectives también revisaron las transacciones financieras de Jason antes del asesinato y descubrieron varias transferencias inusuales. Desde el 7 de septiembre hasta el 15 de noviembre de 2017, Jason transfirió un total de $2,600 a una mujer llamada Lily. Resultó que ella era amiga de Darin, el hermano de Jason. Lo que hizo que la transacción fuera más sospechosa fue que nunca antes había habido transferencias entre ellos. Y según Lily, apenas se conocían hasta ese momento. Cuando los detectives interrogaron a Lily, descubrieron que Jason le había dado a su hermano una motocicleta del año 2016, un vehículo costoso, supuestamente para reparar tras un accidente. Jason dijo que la moto necesitaba reparaciones importantes, que costaban alrededor de $5,000, y que había acordado enviar dinero a su hermano a través de Lily en pequeñas cantidades. Esto hizo que los detectives se pusieran aún más en alerta. ¿Por qué Jason, alguien con dificultades financieras, de repente le regalaba a su hermano un vehículo tan caro? ¿Y por qué utilizaba a Lily, alguien que apenas conocía, para realizar estas transacciones?
Los investigadores sospechaban que Jason y Darin podrían haber estado disfrazando estos pagos como gastos de reparación, pero que en realidad podrían estar relacionados con el caso. Comenzaron a vigilar de cerca a Darin. Darin, un hombre rudo y aislado, había vivido la mayor parte de su vida en una casa rodante en Texas y era muy reservado. Tenía antecedentes con la ley, una vez por exceso de velocidad, durante la cual se descubrió que portaba sustancias ilegales. Los detectives decidieron examinar las comunicaciones del hermano, incluidos mensajes y llamadas. Confiscaron los teléfonos de ambos y descubrieron varios detalles clave. Resultó que antes del Día de Acción de Gracias de 2017, Darin efectivamente había viajado al condado de Coffee, Alabama. Llegó el 18 de noviembre y permaneció en la zona durante 10 días, con su teléfono registrando actividad frecuentemente cerca de la casa de Sarah. La noche anterior al crimen, el teléfono de Darin se apagó alrededor de la medianoche, lo que levantó sospechas, y no se volvió a encender hasta las 10 a.m. del día siguiente, momento en el que ya había regresado a Texas. Esto sugería que Darin pudo haber ocultado deliberadamente su ubicación durante el momento del asesinato. Esa misma noche, Darin envió a Jason un mensaje que parecía críptico. Mencionaba una cacería exitosa de ciervos. La policía creyó que los hermanos estaban usando un lenguaje en clave para comunicarse. Una de las vecinas de Sarah recordó haber visto una motocicleta parecida a la de Darin cerca de su casa. Ese vehículo en particular también había sido visto por varios otros residentes de la zona antes del incidente, aunque en ese momento nadie le prestó atención. Otra pieza crucial de evidencia surgió cuando los detectives revisaron las imágenes de una cámara de vigilancia instalada en un cobertizo cerca de la casa de Sarah. La cámara captó una imagen de una motocicleta que coincidía con la descripción de la de Darin saliendo del área solo minutos después de que se escucharan los disparos. Diciembre de 2021 marcó un punto de inflexión en la investigación. Con suficiente evidencia en mano, la policía acusó a Jason y a su hermano Darin bajo sospecha de conspiración para cometer un crimen. Jason fue arrestado primero y, aunque actuó desafiante, proclamando en voz alta su inocencia, solicitó rápidamente un abogado. Sin embargo, esa confianza no duró. Tras solo unas pocas sesiones de interrogatorio, confesó repentinamente haber causado la muerte de Sarah. A pesar de la confesión, a Jason se le concedió libertad bajo fianza con la condición de que usara un brazalete de monitoreo electrónico. Al enterarse de que su hermano había sido arrestado, Darin huyó. La policía y el FBI lanzaron una búsqueda a nivel nacional, colocándolo en la lista de los más buscados. Inicialmente, se ofreció una recompensa de $1,000 por información que condujera a la captura de Darin, cifra que luego aumentó a $200,000. Casi 2 meses después, el 5 de febrero de 2022, Darin se entregó en Texas. Negó cualquier participación y, a diferencia de Jason, se negó a pagar la fianza, optando por permanecer en la cárcel hasta el juicio. Las audiencias se prolongaron durante meses, ya que gran parte de la evidencia era circunstancial y carecía de pruebas directas. El abogado de Darin argumentó que no existía ninguna huella física que vinculara a su cliente con la escena del crimen. Señaló que el arma homicida nunca fue encontrada y que las imágenes de vigilancia eran demasiado borrosas para identificar a alguien de manera concluyente. También recalcó que la ausencia de huellas dactilares o rastros de motocicleta debilitaba aún más el caso de la fiscalía. En respuesta, la fiscalía presentó como evidencia las transacciones financieras entre Jason y Lily, destacando las sumas transferidas en los meses antes y después del asesinato. Argumentaron que esos eran pagos por servicios prestados y que la motocicleta entregada a Darin fue utilizada para el viaje a Alabama. Una pieza clave de evidencia fue el video del cobertizo, que mostraba una motocicleta similar a la de Darin saliendo de la escena justo después del crimen. Los fiscales afirmaron que los hermanos habían utilizado a Lily para transferir dinero con el fin de ocultar sus acciones. Al testificar en la corte, Lily declaró que no tenía conocimiento de las verdaderas intenciones de los hermanos,
y que simplemente había seguido sus instrucciones. Todos los cargos contra ella fueron retirados, pero su testimonio jugó un papel crucial en la construcción del caso contra los dos hermanos. El juicio duró varios días, con cada parte intentando convencer al jurado. El abogado de Jason enfatizó el video del restaurante, que mostraba a Jason con sus hijos en el momento del asesinato, como una coartada sólida. También señaló que Jason había entregado voluntariamente su teléfono y computadora a la policía, comportamiento que, según él, no era consistente con alguien que intenta ocultar un crimen. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la defensa, la confesión de Jason y la evidencia circunstancial convencieron al jurado. Después de 6 días de argumentos y 6 horas de deliberación, el jurado declaró culpables a ambos hermanos del cargo de conspiración para cometer asesinato. El 4 de enero de 2024, Jason y Darin fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue considerada indulgente dado la gravedad del crimen, que podría haber justificado la pena de muerte. Sin embargo, el jurado no logró alcanzar un acuerdo unánime para ese nivel de castigo. También se ordenó a Jason pagar una multa de $2,005,000. El abogado de Darin anunció planes para apelar la sentencia, mientras que el equipo defensor de Jason decidió no hacerlo, ya que él había confesado. En cuanto a los hijos de Sarah, la custodia fue otorgada a sus padres. Durante el juicio, los 2 hijos mayores, gemelos, repudiaron públicamente a su padre, declarando que ya no querían tener ningún contacto con él. Ambos hermanos permanecen en una prisión federal, y no se han publicado actualizaciones confirmadas sobre el estado o resultado de alguna apelación. Esta historia no trata solo de celos y conflictos familiares. También sirve como recordatorio de que los problemas financieros y emocionales pueden conducir a una tragedia. Lo más desgarrador es la parte de los niños inocentes, aquellos que Jason se suponía debía proteger, perdiendo a su madre a manos de su propio padre y su tío. Este caso resalta la importancia de reconocer las señales de violencia y manipulación en las relaciones, así como la dolorosa verdad de que, a veces, el mayor peligro proviene de quienes están más cerca de nosotros. Historias como esta nos obligan a preguntarnos, ¿qué tanto conocemos realmente a las personas que nos rodean? El hombre y la mujer que aparecen en la foto son Gary Bentley y Tasha Bentley, una pareja que alguna vez fue considerada el modelo familiar ideal en el estado de Alabama, Estados Unidos. Sin embargo, detrás de esa sonrisa feliz se escondía una tragedia conyugal prolongada y un plan de asesinato cruel preparado en silencio. En diciembre de 2017, Gary fue hallado muerto en su propia casa por un disparo fatal mientras dormía. La autora no fue otra que su esposa, Tasha Bentley. Impulsada por la ambición de cambiar su vida con el dinero del seguro de vida, Tasha asesinó a su esposo y luego preparó la escena como si se tratara de un robo. Si quieres conocer el desarrollo completo de este crimen disfrazado bajo el manto del amor, quédate hasta el final del video. A veces, el voto de "hasta que la muerte nos separe" no dura demasiado. Las emociones dulces y tiernas pueden transformarse rápidamente en decepción, aburrimiento o incluso odio. En tales casos, lo más razonable es terminar la relación. Si no se puede ser amigos, al menos no se conviertan en enemigos. Pero cuando aparecen grandes sumas de dinero y la posibilidad de enriquecerse rápidamente a costa de la vida de un ex amor, el destino de una persona desprevenida puede ya estar sellado. El caso de Gary Bentley no es inusual. Ha habido personas asesinadas por motivos aún más triviales. Pero en este caso, la asesina esperaba embolsarse $1 millón y asegurar una vida cómoda y fácil. ¿Acaso Gary sospechaba que algo estaba por suceder? Sus padres creen que sí. Tenían un mal presentimiento y estaban muy preocupados por él, intentando proteger a su hijo. Pero Gary no podía creer del todo que la mujer que amaba, la madre de su hijo, fuera realmente capaz de matar.
Intentó salvar un matrimonio al borde del colapso, por el bien de su hijo, pero al final terminó en una tumba, y el niño quedó huérfano, aunque su madre aún estaba viva. Entonces, ¿qué sabemos sobre Gary Bentley y los primeros años de su vida? Gary Bentley nació el 31 de agosto de 1984 en un pequeño pueblo rural llamado Louisville, ubicado en el condado de Jefferson, Kentucky. Era el menor de 2 hijos de Gerald y Lisa Bentley. Gary creció junto a su hermana mayor Amy, con quien mantuvo una relación cercana y de confianza desde temprana edad. La familia Bentley tenía su propia granja y trabajaba arduamente para asegurarse de que sus hijos tuvieran todo lo necesario, incluida una buena educación. Los niños también ayudaban en la granja y no le temían al trabajo físico duro que conllevaba mantenerla. Toda la familia era muy unida, siempre se cuidaban entre sí y estaban listos para ayudar en cualquier momento. Desde pequeño, Gary pasaba mucho tiempo con su padre, Gerald. Los dos eran muy cercanos. A menudo salían a pescar, cazar y acampar juntos. Su padre le enseñó a usar armas, le compartió habilidades de supervivencia como orientarse en el bosque y le mostró cómo encontrar setas y bayas comestibles. En la adolescencia, Gary comenzó a desarrollar una verdadera pasión por las armas de fuego. Sabía manejarlas con destreza y más adelante comenzó a coleccionarlas. Casi todos los fines de semana, él y su padre salían de cacería o pesca. Eran mejores amigos. Gary era el típico chico de pueblo, un trabajador hábil que podía construir o reparar casi cualquier cosa. Quienes lo rodeaban lo describían como bondadoso, tranquilo y siempre dispuesto a ayudar cuando se le necesitaba. Gary tenía buen desempeño escolar. Se alejaba de las malas influencias. No tenía vicios y jamás tuvo problemas con la ley. Era una persona introvertida, le gustaba quedarse en casa y siempre ponía a la familia en primer lugar. Después de graduarse de la secundaria, Gary fue a la universidad en la capital del estado, Frankfurt, donde estudió ingeniería. Tras graduarse, regresó a su ciudad natal, Louisville, y comenzó a trabajar como electricista básico, pero pronto avanzó en su carrera. El único amor. Durante la universidad, Gary conoció a una chica llamada Tasha, quien se convertiría en el gran amor de su vida. Ella era aproximadamente 1 año y medio mayor que él, pero esa pequeña diferencia de edad no les importaba en absoluto. Comenzaron a salir bastante rápido, y para 2006 ya vivían juntos, no muy lejos de la casa de los padres de Gary. Tasha estudiaba enfermería, y tras obtener su título, comenzó a trabajar en un hospital de la ciudad donde pronto fue respetada y querida por sus colegas. Pero no se detuvo allí. Tasha continuó sus estudios para mejorar sus cualificaciones y avanzar profesionalmente. En 2012, Gary y Tasha se casaron oficialmente, invitando a todos sus familiares y amigos. Poco después, Tasha quedó embarazada y ambos estaban encantados. En la primavera de 2013, dieron la bienvenida a un niño, y lo llamaron Connor. Para cuando nació su primer hijo, tanto Gary como Tasha ya tenían carreras sólidas. Tenían buenos ingresos, se mudaron a una casa más grande y cómoda, compraron 2 autos, viajaban, y básicamente vivían sin preocuparse por el dinero. Gary soñaba con tener una familia numerosa, y quería al menos 2 hijos más con Tasha, pero solo unos pocos años después, todo comenzó a desmoronarse. ¿Qué estaba ocultando Tasha? Los primeros 4 años de matrimonio fueron perfectos. A ojos de los demás, eran la pareja ideal. Buenos empleos, respetados, excelentes padres, muchos amigos cercanos y siempre hospitalarios. A menudo organizaban reuniones en casa, invitando a familiares y amigos. Gary y Tasha siempre eran los primeros en ofrecer ayuda cuando alguien tenía problemas. Los padres de Gary, Gerald y Lisa, no podían estar más felices con su nuera y su nieto. Pero para 2016, las cosas comenzaron a cambiar rápidamente. El matrimonio de los Bentley entró en crisis y su relación comenzó a resquebrajarse. Todo comenzó cuando Tasha tuvo problemas en el trabajo, algo que nunca le había sucedido antes.
Se quejaba constantemente de sus compañeros, de su jefe y de las malas condiciones laborales. Gary hizo todo lo posible por apoyarla, pero también le aconsejó que no renunciara tan rápido, ya que no sería fácil encontrar otro empleo con un salario igual de bueno. En el otoño de 2016, buscando relajarse y aliviar el estrés, la pareja decidió tomarse unas vacaciones. Dejaron a su hijo al cuidado de los padres de Gary y volaron a un resort. Su destino fue Jamaica, junto con sus amigos de toda la vida, Annie y Kevin Day, con quienes compartían muchos años de amistad. Los primeros días de las vacaciones fueron perfectos. Todos se divertían, descansaban en la playa, exploraban la isla, que era realmente hermosa, y el grupo estaba feliz de estar junto. Pero Tasha siempre parecía distraída, como si su mente estuviera en otra parte. Enviaba mensajes constantemente a alguien y se ponía muy a la defensiva cada vez que le preguntaban con quién hablaba. Cuanto más tiempo pasaban en la isla, más discutían Gary y Tasha. Según sus amigos, las peleas parecían surgir de la nada y rápidamente escalaban a conflictos intensos, lo que hacía que Annie y Kevin se sintieran incómodos. Un día, durante un paseo en barco, Gary y Tasha comenzaron a discutir de nuevo. Para aliviar el ambiente, Kevin intentó hacer una broma. Como respuesta, Gary le arrojó cerveza en la cara. Kevin no se lo tomó demasiado en serio, entendiendo que la reacción de Gary no era por la broma en sí, sino por el estrés acumulado que tenía por Tasha. Más tarde, Gary se sintió avergonzado y pidió disculpas varias veces, admitiendo que ni siquiera entendía qué lo había hecho reaccionar así. Nuevo trabajo. Justo después de regresar de las vacaciones, Tasha le dijo a Gary que había renunciado a su trabajo. Gary no estaba contento con esta decisión, ya que perder una buena fuente de ingresos podía afectar negativamente la situación financiera de la familia. Sin embargo, siendo responsable y ahorrativo, él tenía algunos ahorros que podrían sostener a toda la familia hasta que ella encontrara otro empleo. Pero solo un día después de renunciar, Tasha fue contratada como consultora por una importante empresa farmacéutica. Esto fue bastante extraño, ya que nunca había mencionado haber enviado solicitudes a ningún lugar. Parecía que alguien la había ayudado a conseguir el puesto, pero Tasha lo minimizó, diciendo que simplemente había sido suerte, que se había topado con la entrevista. Aunque Tasha parecía satisfecha con el nuevo trabajo, las cosas en casa no mejoraron. Casi nunca estaba en casa. No cocinaba, no se ocupaba de las tareas del hogar y apenas prestaba atención a lo que pasaba con Gary. Incluso descuidaba a su hijo, dejando la mayor parte de las responsabilidades del cuidado a los abuelos durante los fines de semana. Tasha solía salir de la ciudad los fines de semana, diciendo que tenía viajes de negocios. Constantemente llamaba por teléfono a alguien, siempre buscando un lugar privado para que nadie pudiera oír las conversaciones. Cuando se le preguntaba, insistía en que era por trabajo, que necesitaba hablar con colegas o su supervisor. También puso una contraseña en su teléfono, algo que nunca había hecho antes, para que nadie pudiera revisarlo. Se volvió reservada y distante. Gary, por su parte, era quien cuidaba de su hijo. Volcaba todo su amor y atención en el niño. Prácticamente vivía por él. Pasaba todo su tiempo libre con su hijo y hacía todo lo posible para que el niño no se sintiera abandonado. A pesar de soportar discusiones constantes y la indiferencia de su esposa, Gary aún la amaba y esperaba salvar el matrimonio. Si no por ellos, al menos por su hijo. Viaje familiar a México. Los padres de Gary, al notar la creciente tensión en la familia de su hijo, decidieron sorprender a Gary, Tasha y su nieto con un viaje a un hermoso resort en México. Eligieron un hotel acogedor en una zona tranquila, con la esperanza de que el lugar ofreciera a la familia un tiempo pacífico juntos y ayudara a reavivar su afecto. Allí, la señal del teléfono era débil y el internet se caía con frecuencia. Esto creó una oportunidad para que toda la familia disfrutara de tiempo juntos, yendo a la playa, dando largos paseos. Pero Tasha parecía molesta por no poder conectarse.
Intentaba constantemente hacer llamadas o encontrar un lugar con señal para enviar mensajes. Se enojaba, arremetía contra Gary y sus suegros, e incluso regañaba al pequeño. El padre de Gary, Gerald, encontró extraño su comportamiento y decidió tener una conversación sincera con su hijo. Le expresó su sospecha de que Tasha podría estar teniendo una aventura. Gary intentó reírse del comentario, pero Gerald supo por su mirada que su hijo compartía el mismo pensamiento. Solo fingía que todo estaba bien. La pareja discutía todos los días. Tasha insistía constantemente en acortar el viaje, alegando que tenía asuntos urgentes de trabajo. Finalmente, hizo las maletas y anunció que regresaría sola a casa en avión. Esto obligó a toda la familia a marcharse con ella antes de tiempo, aunque todavía les quedaba una semana en el hotel y no podrían obtener un reembolso. Una serie de misteriosos incendios de autos. En la primavera de 2017, Tasha llamó a su suegro, Gerald, con voz preocupada. Le pidió que fuera a ayudarla y que la recogiera. Explicó que su coche se había incendiado en una gasolinera y quedó completamente destruido. Necesitaba ir a la aseguradora y luego regresar a casa. Por supuesto, Gerald acudió de inmediato, pero no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. Esta ya era la tercera vez durante los años que Tasha vivía con Gary que uno de sus autos se incendiaba misteriosamente. Cada vez ocurría en una gasolinera y el coche siempre quedaba calcinado más allá del reconocimiento, sin forma de determinar la causa real. En cada ocasión, los incendios se atribuían a fallos en el equipo de la estación de servicio, y cada vez, Tasha recibía una gran indemnización del seguro. Estos incendios ocurrían aproximadamente cada 3 años, y Tasha siempre contrataba la cobertura de seguro más alta justo antes del incendio, cada vez con una compañía de seguros diferente. Ella afirmaba no saber por qué ocurría. Algunos amigos y familiares incluso creían que algún enemigo podría estar saboteando deliberadamente sus vehículos. Aún así, después de cada accidente, Tasha compraba un coche nuevo, cada vez más caro que el anterior. Las compañías de seguros no tenían base para rechazar las reclamaciones, aunque el patrón repetido era claramente sospechoso. Probar que ella había destruido intencionadamente su propiedad era casi imposible. Verano de 2017. Durante el verano de 2017, Tasha desaparecía casi todos los fines de semana, explicando que se trataba de viajes de negocios. Se volvió cada vez más distante de Gary y de su hijo, viviendo una vida aparentemente separada. Amigos, familiares e incluso los vecinos de los Bentley comenzaron a sospechar que Tasha tenía una aventura. Estos rumores hirieron profundamente a Gary. Ya no intentaba hacer bromas al respecto, pero solía guardar silencio o cambiaba de tema. Los padres de Gary habían intentado muchas veces hablar con él, aconsejándole que las cosas no podían seguir así, porque en esencia el matrimonio ya se había desmoronado. Pero Gary siempre respondía de la misma manera. Todavía amaba a su esposa y estaba decidido a mantener a la familia unida por el bien de Connor. Aún tenía la esperanza de que Tasha recapacitara, reconsiderara sus prioridades y todo volviera a ser como antes. Acción de Gracias de 2017. En noviembre de 2017, Gary, Tasha y su hijo fueron a casa de los padres de Gary para celebrar el Día de Acción de Gracias. La hermana menor de Gary, Amy, también asistió con su familia. Cuando todos comenzaron a intercambiar regalos, resultó que Tasha no había comprado nada, diciendo que había estado demasiado ocupada con el trabajo. Se disculpó y se marchó, prometiendo compensarlo yendo de compras y regresando pronto. Estuvo fuera durante horas, pero volvió con las manos vacías, sin haber comprado nada, ni siquiera para su propio hijo. Cuando todos la miraron con expresiones de desconcierto, dijo que las filas en todos lados eran demasiado largas y que si esperaba, le habría tomado toda la noche. Esta vez, Amy no pudo contenerse. Llevó a Gary aparte y le preguntó directamente si se daba cuenta de que era muy probable que Tasha estuviera viendo a otra persona y que ya ni siquiera intentaba ocultarlo.
Gary simplemente respondió que ellos lo manejarían por su cuenta. La caja fuerte de armas en el dormitorio. El fin de semana siguiente, Gary llamó a su padre y le pidió que llevara algunas herramientas. Gerald estaba encantado de ayudar y llegó a la casa de su hijo en menos de media hora con todo el equipo necesario. Como se mencionó anteriormente, Gary había coleccionado armas desde joven y su casa estaba llena de pistolas, rifles de caza, escopetas e incluso algunas piezas raras colocadas en distintas habitaciones. Pero ahora, Gary decidió repentinamente instalar una caja fuerte para armas en la casa, reuniendo todas las armas y guardándolas bajo llave. Esta decisión repentina preocupó un poco a Gerald, así que le preguntó por qué quería guardar toda su colección de repente. Gary no dio una respuesta clara, pero Gerald podía ver que su hijo tenía miedo de algo, y no parecía ser miedo a los ladrones. Más tarde, cuando Tasha llegó a casa, dijo que había sido idea suya, porque sentía miedo y estaba preocupada de que estuvieran en peligro. Sus palabras sonaron muy extrañas, pero en ese momento, Gerald no les dio mayor importancia. Solo unos días después, ocurriría una tragedia. El misterioso asesinato en casa. El domingo 10 de diciembre de 2017, Tasha llamó a su suegro y le dijo que no había podido contactar con Gary en todo el día. Cuando llegó a casa, la puerta del garaje estaba abierta y tenía demasiado miedo para entrar, temiendo que se tratara de un robo. Le pidió a Gerald que fuera a ayudarla. Por suerte, Connor estaba en casa de sus abuelos y estaba a salvo. Gary estaba solo en casa. Gerald llegó lo más rápido que pudo. A primera vista, todo parecía normal. La puerta del garaje efectivamente estaba entreabierta, pero no había señales de entrada forzada. Dentro de la casa, todo lucía como de costumbre. No faltaba nada y no había signos de que hubiera habido un intruso. Gerald llamó varias veces a su hijo, pero no obtuvo respuesta. Cuando entró en el dormitorio, vio el cuerpo sin vida de Gary tendido en la cama. En estado de shock, Gerald intentó hacerle reanimación cardiopulmonar, pero el cuerpo de Gary ya estaba frío y mostraba signos de rigor mortis. Inmediatamente llamó al 911, aún sin poder creer que su hijo había muerto. Solo después notó que la caja fuerte de armas en el dormitorio había sido forzada y que faltaban varias armas. Resultados forenses. Cuando el equipo forense llegó a la escena, determinaron que Gary había sido asesinado con un solo disparo en la cabeza, efectuado a corta distancia, como Gary yacía de lado en posición de sueño, sin otras heridas ni signos de lucha. Era probable que lo mataran mientras dormía, sin que llegaran a escuchar al asesino acercarse. El caso no parecía un robo típico. Joyas, una caja de objetos de valor e incluso dinero en efectivo a la vista no fueron tocados. Esto sugería que el verdadero objetivo podría haber sido la caja fuerte. Sin embargo, solo se llevaron unas pocas armas, y ninguna tenía un valor particular. Además, ni las armas robadas ni las que quedaron eran el arma homicida. Principal sospechosa. Desde el comienzo de la investigación, la esposa de Gary, Tasha, fue la principal sospechosa. Primero, no actuó como una esposa en duelo. Habló con calma con los investigadores, relatando los hechos que llevaron a que ella y su suegro descubrieran el cuerpo. Segundo, todos los amigos y familiares de la pareja confirmaron que el matrimonio llevaba mucho tiempo roto y estaba al borde del divorcio. Tercero, la familia Bentley tenía 2 perros grandes. Ladraban a cualquiera que no fuera de la casa. Pero los vecinos no escucharon ladridos, y si lo hubieran hecho, probablemente Gary se habría despertado. Tasha declaró que Gary tenía planeado ir de casa ese día, y que ella había salido a hacer unas diligencias. Dijo que intentó llamarlo después del almuerzo, pero no pudo contactarlo, y que no se preocupó demasiado por ello. Culpa a la señal del teléfono. Tasha culpó la falta de contacto a la mala recepción del teléfono móvil. De camino a casa, se detuvo en casa de una amiga. Esto fue confirmado por la propia amiga durante el interrogatorio. Ningún testigo vio el incidente,
Nadie escuchó nada sospechoso ni vio a ningún extraño ese día. Incluso las grabaciones de las cámaras de vigilancia cercanas no proporcionaron ninguna pista útil. El caso parecía ser un crimen cuidadosamente planeado, mal disfrazado como un robo. Una póliza de seguro de $1 millón. El mismo día del asesinato, una amiga de Tasha llamada Annie la llamó para ofrecerle sus condolencias y preguntarle si podía ayudar con el funeral. La reacción de Tasha dejó atónita a Annie. Dijo que los padres de Gary se encargarían del funeral porque ella tenía cosas más importantes que hacer. Esas cosas más importantes resultaron ser un viaje a la compañía de seguros para reclamar una gran indemnización. Aparentemente, justo antes del asesinato, Tasha había convencido a Gary de contratar una póliza de seguro de vida por $1 millón. Gary, queriendo complacer a su esposa, aceptó, aunque no estaba contento con la idea. Apenas unos días antes del incidente, Tasha incluso intentó aumentar la cobertura a $2 millones, pero no lo logró. Ahora había un motivo claro. Sin embargo, aún no había pruebas concretas que vincularan a Tasha con el asesinato. Al mismo tiempo, salieron a la luz una serie de otros detalles. Anteriormente, 3 autos de Tasha se habían incendiado, y en cada caso, ella recibió una gran compensación del seguro. Claramente, Tasha ya había utilizado estrategias similares en el pasado. Amante o cómplice. Una de las amigas de Tasha reveló que ella había estado saliendo con un compañero de trabajo llamado Anthony durante más de un año, y que él fue quien la ayudó a conseguir un nuevo empleo. Los investigadores decidieron interrogar a Anthony, sospechando que tal vez había ayudado a su amante a cometer el crimen. Anthony admitió tener una relación amorosa de largo plazo con Tasha y reveló que solían encontrarse en su casa. Dijo que Tasha planeaba dejar a Gary y que incluso tenían pensado celebrar juntos la víspera de Año Nuevo de 2018. Al darse cuenta de que estaba siendo considerado sospechoso, Anthony proporcionó de inmediato una coartada. Afirmó que el día del asesinato estuvo en casa de sus padres ayudando con unas renovaciones. También fueron a varias tiendas de segunda mano ese día. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad. Los investigadores concluyeron que lo más probable es que Tasha actuara sola, lo que explicaba por qué no había señales de entrada forzada y por qué los perros no ladraron. Sin embargo, el arma homicida y las armas faltantes de la caja fuerte seguían siendo un misterio. La versión de Tasha no paraba de cambiar su testimonio, añadiendo nuevos detalles y, a veces, intentando culpar a otras personas. Incluso mencionó un conflicto entre Gary y Kevin, que había ocurrido durante unas vacaciones cuando Gary le arrojó cerveza en la cara a su amigo. Según Tasha, Kevin podría haber guardado rencor y haber aprovechado la oportunidad para vengarse. Sin embargo, solo unas horas después de ser interrogada, Tasha finalmente se derrumbó y confesó. Admitió haber matado a su esposo, pero culpó a Gary. Tasha afirmó que Gary abusaba tanto de ella como de su hijo, y que el día del incidente, él había vuelto a golpear al niño. Dijo que eso fue la gota que colmó el vaso, y después de esperar a que Gary se durmiera, tomó un arma y actuó. Sin embargo, no había pruebas que respaldaran las afirmaciones de Tasha. Nadie, ni amigos ni familiares, confirmaron lo que ella decía. Por el contrario, todos se pusieron del lado de Gary, diciendo que era un esposo devoto, amoroso y el padre más ejemplar que habían conocido. Afirmaron que nunca le había puesto una mano encima a su esposa, y mucho menos habría dañado al hijo que tanto amaba. Incluso el niño confirmó que su padre nunca le había hecho daño ni a él ni a su madre. Eventualmente, Tasha reveló dónde había escondido las armas que sacó de la caja fuerte, incluida el arma homicida, una pistola, una jugada calculada. Llamativamente, el arma tenía las huellas dactilares de Anthony. Resultó que Tasha le había dado la pistola a su amante para que la guardara, dejando sus huellas en ella. Su plan era incriminar a Anthony si las cosas no salían como esperaba. Sin embargo, confesó antes de poder llevar a cabo esa parte del plan. El juicio y la sentencia.
El juicio por el asesinato de Gary comenzó en junio de 2021. Según la fiscalía, el principal motivo del crimen fue el dinero. Tasha esperaba recibir una indemnización del seguro de $1 millón y planeaba usar parte de ese dinero para renovar la casa de Anthony, donde tenía pensado mudarse en un futuro cercano. El 20 de julio de 2021, Tasha Bentley fue declarada culpable de asesinato premeditado y de obstrucción deliberada a la investigación. Fue condenada a 55 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional no antes del año 2037. En cuanto al pequeño Connor, el niño que perdió a ambos padres en un solo y trágico instante, ahora está siendo criado por sus abuelos paternos. Las 3 personas en la foto son Timur Prokhorov, su novia Alsu Sabashnikova y su prima Sabrina. La imagen fue tomada el día de la boda de Timur y Alsu, en medio de risas, bendiciones y una felicidad que parecía destinada a durar para siempre. Nadie podría haber imaginado que solo 3 días después, tanto Alsu como Sabrina serían brutalmente asesinadas en la casa de los recién casados, y que el novio, Timur, se convertiría en el principal sospechoso, y más tarde sería hallado muerto en un coche, con el arma de su padre en la mano. ¿Qué pudo transformar una historia de amor admirada en una tragedia tan espantosa? ¿Fue un crimen por celos? ¿Una crisis mental repentina? ¿O una conspiración que aún permanece oculta hasta el día de hoy? Si quieres conocer la escalofriante verdad detrás del caso que conmocionó a toda la República de Tartaristán, quédate con nosotros hasta el final del video. En las relaciones abusivas, una de las personas suele mostrar crueldad, agresión y una falta de respeto hacia la otra, ya sea pareja, cónyuge, familiar o colega. Aquellos con comportamientos abusivos evidentes suelen ser etiquetados como temperamentales o emocionalmente inestables. Sin embargo, la forma más peligrosa de abuso es la oculta, cuando los de afuera no sospechan nada y creen que la familia es perfecta, hasta que ocurre la tragedia. La relación entre Alsu Sabashnikova y Timur Prokhorov era vista por todos como un modelo de amor verdadero, entendimiento mutuo y apoyo constante. Ambos crecieron en una pequeña comunidad rural llamada Mesia y se conocieron durante sus años escolares. Tras muchos años de noviazgo, parecían hechos el uno para el otro. La pareja celebró una gran boda, con familiares que llegaron desde toda la región. Pero solo 3 días después de la ceremonia, los recién casados fueron enterrados juntos en una tumba del cementerio local. ¿Qué sucedió? Analicemos este caso complejo. Alsu Sabashnikova, más tarde Prokhorova, nació el 4 de enero de 2001 en el pueblo de Melex, ubicado en el distrito de Tuvi, dentro de la República de Tartaristán. Era la menor de 2 hijos. Alsu creció junto a su hermano mayor, Rosin, quien siempre la protegió y cuidó de ella. Mientras aún estaban en la escuela, sus padres se divorciaron y los 2 hermanos se quedaron con su madre, Ilira Shira. Poco tiempo después, su madre se volvió a casar y toda la familia se mudó con el nuevo padrastro al pueblo de Makoy, a unos 20 kilómetros de la ciudad más grande, Navarcheli. Alsu y Rosin aceptaron la decisión de su madre y rápidamente establecieron lazos con su padrastro, quien los trataba como a sus propios hijos. A cambio, ellos comenzaron a llamarlo papá. Este pueblo era pequeño, tranquilo y apacible, con una población de poco más de 2,000 personas. La mayoría de los habitantes se conocían entre sí. Alsu y Rosin se adaptaron rápidamente, se inscribieron en la escuela local y ganaron muchos nuevos amigos. La vida allí era tranquila, sin el ajetreo ni el ruido de las grandes ciudades. La comunidad estaba compuesta principalmente por rusos, tártaros y USC. Cada semana, el centro comunitario organizaba eventos de baile, así como clases de artes escénicas, danza y coro. Durante las festividades, se celebraban conciertos con talentos locales. Alsu era una excelente estudiante. Siempre obtenía las mejores calificaciones. Sus profesores la describían como inteligente, responsable, seria
y con una gran determinación. Una chica en quien todos podían confiar. Tenía una naturaleza tranquila y equilibrada. Era una diplomática innata, capaz de resolver cualquier conflicto en paz. Además, Alsu era increíblemente hermosa, y su amabilidad la hacía aún más atractiva. Todos querían ser sus amigos. La amiga más cercana de Alsu, desde la infancia hasta sus últimos días, fue su prima paterna, Sabrina Sabashnikova. Sabrina era 3 años menor, pero las dos nunca prestaron atención a esa diferencia. Siempre se mantuvieron en contacto, compartían sus secretos más íntimos y se parecían tanto que muchos las confundían con hermanas. Trágicamente, también compartirían el mismo destino devastador. Desde pequeña, Alsu enfrentó serios problemas de salud. Contrajo una infección viral severa que derivó en complicaciones renales. Como resultado, desarrolló insuficiencia renal crónica, una condición que fue empeorando con el tiempo. Alsu debía acudir regularmente a una clínica especializada en Navia Cheli para recibir tratamiento y cuidados constantes. También tuvo que someterse a numerosas sesiones de hemodiálisis, ya que sus riñones ya no podían realizar funciones básicas. La familia Sabashnikova no tenía muchos recursos, y los gastos continuos de atención médica, medicamentos y tratamientos a largo plazo representaban una carga financiera significativa. Durante sus peores episodios, Alsu tenía que estudiar en casa y a veces se ausentaba de la escuela durante meses. Por ello, no pudo prepararse adecuadamente para los exámenes de graduación ni para ingresar a la universidad. Aún así, Alsu seguía soñando con continuar sus estudios y esperaba asistir a la sede en Navia Cheli de la prestigiosa Universidad de Creatividad de Kazán. Planeaba estudiar economía, aunque sabía que su condición de salud haría difícil su asistencia regular. Además, la mayor parte del presupuesto familiar debía destinarse a su tratamiento, haciendo imposible pagar la matrícula. Su madre la consolaba diciéndole que primero podía estudiar en una escuela técnica, aprender un oficio para tener ingresos estables y luego continuar su educación universitaria. Alsu intentaba mantenerse optimista, decidida a encontrar una carrera que le apasionara y lograr independencia, sin querer ser una carga para su familia. Seguía esperando un futuro y buscaba su camino. Completó cursos de extensión de pestañas y cuidado de uñas, y comenzó a atender clientas desde su casa, una modalidad que se adaptaba bien a su estado de salud. Aún estando en la escuela, Alsu conoció a Timur Prokhorov, un estudiante de secundaria 4 años mayor. Rápidamente se hicieron cercanos y desarrollaron una relación romántica. Esa relación, con el tiempo, los llevó al matrimonio. ¿Qué sabemos de Timur Prokhorov? Timur nació en 1997 en Naare Sheli, siendo el menor de 2 hermanos. Su familia tenía una situación económica relativamente buena. Sus padres dirigían un pequeño pero estable negocio, suficiente para llevar una vida cómoda. Los ingresos de la familia les permitían ofrecer lo mejor a sus hijos, especialmente en términos de educación. El hermano mayor de Timur, Artur, con quien tenía una relación muy cercana, obtuvo un título en Derecho y actualmente trabaja en el Ministerio del Interior. A finales de los años 2000, la familia Prokhorov compró un terreno en el pueblo de Mexco y comenzó a construir una casa. Unos años más tarde, se mudaron al lugar con sus hijos y se establecieron allí. Los 2 hermanos ayudaban a sus padres con la construcción y los trabajos del hogar. Según amigos, profesores y vecinos, Timur siempre fue un joven amable y tranquilo. Evitaba los conflictos y aún más las peleas. Prefería la negociación y resolver las cosas de manera pacífica. Era el tipo de persona que podía reconocer cuando se equivocaba y se disculpaba si sentía que había hecho algo mal. En la escuela, era un alumno promedio, no sobresaliente pero constante. Participaba en actividades artísticas locales, bailaba en un grupo y se presentaba en el centro comunitario, actividad que continuó incluso en su vida adulta. Cuando su hermano mayor estaba en la universidad, se casó y se mudó a vivir a Navia Cheli.
Poco tiempo después, la pareja tuvo 2 hijos y visitaban con frecuencia a sus familiares en Makua. Los sobrinos adoraban a su tío y atesoraban el tiempo que pasaban con él. Timur también amaba a sus sobrinos, solía consentirlos y jugaba con ellos con alegría. Después de graduarse de la escuela secundaria, Timur ingresó al servicio militar y sirvió en la Marina. En ese momento, él y Alsu ya habían comenzado a salir, y ella esperaba con ansias el día en que regresara. Poco después, a la madre de Timur le diagnosticaron una forma maligna de cáncer. Su salud se deterioró rápidamente y falleció en pocos meses, a pesar de todos los esfuerzos médicos. Un año después, el padre de Timur se volvió a casar, y la nueva esposa fue rápidamente bien recibida por la familia. Los hijos, ya adultos, hicieron buena conexión con ella y la consideraban parte de la familia. Aproximadamente 6 meses después, la pareja se mudó de nuevo a Navar Cheli para enfocarse en su negocio, y la casa casi terminada del pueblo fue entregada al hijo menor, quien continuó las obras. Como se mencionó antes, Alsu y Timur se conocieron en la secundaria y sus sentimientos se desarrollaron rápidamente. Alsu le habló con franqueza sobre su grave condición de salud, pero eso no lo asustó, al contrario, la tranquilizó diciéndole que enfrentarían todas las dificultades juntos. Tras completar su servicio militar, Timur continuó sus estudios y luego empezó a trabajar en el negocio familiar. Ganaba lo suficiente no solo para mantenerse a sí mismo, sino también para cuidar de Alsu. Sin embargo, Alsu no quería ser una carga para nadie, por lo que continuó trabajando con esfuerzo desde casa. Lamentablemente, debido a su condición médica, tuvo que dejar de hacer uñas, ya que no podía manipular la mayoría de los materiales. Timur se preocupaba profundamente por Alsu. La llevaba a Nare Cheli y a Kazán para sus revisiones médicas, tratamientos y recuperación. La cuidaba, siempre la protegía y la valoraba enormemente. También tenía una excelente relación con la madre de Alsu, quien lo consideraba como un hijo más. En 2018, la salud de Alsu comenzó a deteriorarse rápidamente. Sus riñones prácticamente dejaron de funcionar y no podía sobrevivir sin sesiones regulares de diálisis. Su única oportunidad de vida era un trasplante de riñón. La donante más compatible era su madre. Sin embargo, la cirugía y los cuidados postoperatorios eran extremadamente costosos y su familia no podía permitírselos. Alsu entró en estado crítico, al borde entre la vida y la muerte. Debido a una inflamación severa, su rostro se volvió casi irreconocible. Se sentía extremadamente angustiada por su apariencia y no quería que Timur la viera en ese estado. Incluso intentó impedir que él fuera al hospital, pero Timur se negó a escucharla y se empeñó en quedarse a su lado. La noticia sobre el estado crítico de Alsu y la urgente necesidad de una cirugía costosa se esparció rápidamente por todo el pueblo. Vecinos preocupados decidieron ayudar como pudieran. Se organizó un concierto benéfico en el centro comunitario local, y todo el dinero recaudado fue donado a la familia de Alsu. Curiosamente, esa noche, Timur también se presentó como parte del grupo de danza. La suma necesaria se reunió en poco tiempo, y la cirugía que salvaría la vida de Alsu fue cubierta. Alsu y su madre viajaron a una reconocida clínica en Moscú, donde un cirujano famoso aceptó hacerse cargo del difícil caso. La cirugía en sí fue un éxito, y tanto la madre como la hija sobrevivieron. Sin embargo, Alsu enfrentó un proceso de recuperación largo. Tuvo que tomar medicamentos de forma continua, seguir una dieta estricta y asistir a chequeos regulares para asegurar el buen funcionamiento del riñón trasplantado. Permaneció internada en el hospital durante casi 6 meses, y luego pasó un año en casa para evitar el riesgo de infecciones. Incluso un resfriado común podía ser fatal en su estado tan frágil. Siguió todas las indicaciones médicas al pie de la letra, a pesar de lo exigente que era tanto física como mentalmente. Su madre, su padrastro y su hermano estuvieron siempre a su lado, apoyándola y animándola a mantenerse optimista y creer que todo mejoraría.
También estaban muy preocupados por su relación con Timur. No cualquier joven estaría dispuesto a aceptar y sobrellevar una enfermedad tan seria en su pareja. Si Timur hubiera decidido alejarse en algún momento, nadie lo habría culpado. Pero él insistió en permanecer al lado de Alsu durante toda su enfermedad. Timur prácticamente vivía en el hospital, junto a su cama, y más tarde en casa de los padres de ella. Siempre estaba dispuesto a ayudar, ya fuera llevándola a sus citas médicas o incluso viajando a otra ciudad para conseguir los medicamentos necesarios. Poco después de que Alsu fuera dada de alta, Timur le propuso matrimonio formalmente y ella aceptó felizmente. En agosto de 2021, Alsu y Timur celebraron una ceremonia de nikah, un rito religioso importante en el Islam que marca la unión de una pareja, similar a una boda cristiana. Después, se mudaron a la casa del novio, que aún estaba en proceso de construcción. Alsu continuó trabajando desde casa, mientras Timur viajaba a diario a su trabajo en Nave Cheli. Estaban ahorrando para celebrar una gran boda, planeada para enero. El 4 de enero de 2022, Alsu cumplió 21 años. Y el 20 de enero la pareja celebró su boda en casa de los padres de ella. Familiares y amigos de toda la República se reunieron para festejar. Todos deseaban a los recién casados una vida larga y feliz juntos, y la celebración duró 3 días. Los invitados describieron a la pareja como resplandeciente de alegría y felicidad. Timur expresó su deseo de llamar mamá a Ilira Shirva, la madre de Alsu, y ella, conmovida hasta las lágrimas, agradeció a Dios y al destino por haberle traído a su hija un esposo tan maravilloso y un buen yerno. La dama de honor de Alsu fue Sabrina, de 18 años, quien había viajado desde otra ciudad para asistir a la boda y planeaba regresar el 23 de enero para reanudar sus clases el día 24. Se alojó en la casa de los recién casados, donde se había preparado una habitación para ella. Otros invitados fueron alojados en casa de los padres de Alsu y en casas de familiares cercanos, ya que no había hoteles en el pueblo ni en los alrededores. La noche del 23 de enero, Ilira tuvo un sueño aterrador, en el que no lograba encontrar a su hija, y veía a su yerno dejándole caer monedas pequeñas en la mano, en completo silencio. Se despertó alrededor de las 5 a.m., abrumada por la ansiedad, incapaz de volver a dormir. Quería llamar a Alsu, pero pensó que era demasiado temprano, así que decidió esperar un poco más. Para las 7 a.m., Ilira no pudo resistir más y llamó a su hija. Nadie respondió. Ni Sabrina ni Timur contestaban sus teléfonos tampoco. Ilira y su esposo decidieron ir a la casa de los recién casados. Cuando llegaron alrededor de las 7:30 a.m., notaron que el auto de Timur no estaba en el patio. Al principio, esto no les pareció alarmante, pero cuando Ilira intentó abrir la puerta principal y descubrió que estaba sin llave, el pánico comenzó a apoderarse de ella. No había forma de que su hija, su yerno y su hermana menor hubieran salido de la casa sin cerrar con llave. Ilira entró a la casa y comenzó a llamar a su hija y a su yerno, pero nadie respondió. Al entrar en la sala, casi se desplomó al ver la escena frente a ella. Tendidos en el suelo, en charcos de sangre, estaban los cuerpos sin vida de Alsu y Sabrina. Habían sido apuñaladas múltiples veces con un objeto afilado. Era evidente que llevaban muertas varias horas, ya que sus cuerpos estaban fríos y rígidos. La mujer gritó y salió corriendo a la calle, contándole todo a su esposo, quien llamó de inmediato a la policía y a los servicios de emergencia. Las autoridades llegaron al lugar a las 7:50 a.m. Ilira comenzó a sufrir problemas cardíacos y requirió atención médica. No pudo responder con claridad a las preguntas, solo lloraba y gritaba, incapaz de creer que su hija estaba muerta. Para entonces, los familiares de la joven pareja ya habían llegado a la casa, y los vecinos comenzaron a reunirse al escuchar el alboroto. Los peritos forenses encontraron más de una docena de heridas de arma blanca en los cuerpos de Alsu y Sabrina, infligidas con un cuchillo y unas tijeras. Sin embargo, el arma homicida no fue hallada en la casa.
El principal sospechoso se convirtió de inmediato en Timur, ya que había desaparecido sin dejar rastro y no se le podía localizar por teléfono. Sin embargo, sus familiares salieron rápidamente en su defensa, insistiendo en que él no podía haber cometido un crimen así. Todos los testigos, incluyendo a familiares y vecinos, afirmaron que Timur era un esposo amoroso y devoto, que prácticamente había sostenido a su esposa durante toda su vida en común. Según los parientes, la pareja nunca discutía, y si llegaban a tener desacuerdos, Timur jamás levantó la mano contra la mujer que más amaba en el mundo. Pero poco después, algunos vecinos se acercaron a declarar que Timur, en realidad, era un abusador encubierto. Aseguraron que era extremadamente celoso de su hermosa esposa, que con frecuencia discutían en voz baja, y que a veces las peleas podían escucharse desde afuera. Se decía que Alsu sentía culpa por su enfermedad, y que Timur le había dicho que nadie más que él estaría dispuesto a cuidarla. La noche anterior a la tragedia, Timur y sus amigos se quedaron en la casa hasta tarde. Era sábado y habían estado bebiendo, sin apuro por marcharse. Cuando Timur despidió a los invitados, ya era pasada la medianoche y desapareció por casi 1 hora y media. Durante ese tiempo, Alsu le envió un mensaje a su amiga llamada Ana, diciendo que estaba muy preocupada por su esposo y que no podía localizarlo porque había dejado su teléfono en casa. A las 2 a.m., Alsu envió su último mensaje a su amiga, diciendo que Timur ya había regresado, que todo estaba bien y que se estaban preparando para dormir. Agradeció a Ana por su preocupación y envió un emoji sonriente. Nada en esos mensajes parecía alarmante. Al contrario, todo parecía completamente normal. Los investigadores sospechan que Timur pudo haberse puesto celoso por alguien con quien Alsu se había comunicado, y que, al regresar a casa, se produjo una discusión acalorada. Como había estado bebiendo esa noche, es muy probable que perdiera el control emocional y tomara un cuchillo. Después de cometer el acto, es muy probable que huyera de la escena en su automóvil, y ahora las autoridades debían localizarlo para determinar todas las circunstancias del caso. El 23 de enero se informó que, a lo largo de la carretera hacia El Abuga, en el estacionamiento de una pequeña cafetería al borde del camino, se encontró un Lada Priora. En su interior, yacía el cuerpo sin vida de un joven. Había muerto por una herida de bala en la barbilla. El arma, un rifle, se hallaba entre sus manos, y todo indicaba que se había quitado la vida. La identidad del fallecido fue confirmada rápidamente. Era Timur Prokhorov, de 25 años, quien había sido buscado para ser interrogado en relación con un doble homicidio. Más tarde se reveló que el rifle pertenecía al padre de Timur y había estado guardado en una caja fuerte en la casa donde Timur vivía con su esposa. Al parecer, Timur tomó el arma cuando salió de casa esa noche, posiblemente sabiendo ya que pensaba poner fin a su vida. Las autoridades incautaron las grabaciones de una cámara de seguridad instalada en un edificio frente a la casa de la familia Prokhorov. El video mostraba a Timur saliendo de la casa con sus amigos y aproximadamente 1 hora y media más tarde, regresando solo. Sin embargo, después no volvió a aparecer en el encuadre de la cámara. Cabe señalar que la cámara solo enfocaba hacia la calle, por lo que es posible que Timur se marchara conduciendo en dirección contraria, fuera del campo de visión. Un testigo recordó que, la noche del 23 de enero, un club local celebraba un evento de baile. El club estaba cerca de la casa de los Prokhorov, pero la pareja recién casada no asistió, ya que estaban recibiendo invitados en casa. En un momento, un coche desconocido se detuvo frente a su casa, pero se marchó poco después. A la mañana siguiente, al difundirse la noticia de la tragedia, 2 jóvenes fueron a buscar a Timur. Al enterarse de lo ocurrido, se marcharon rápidamente. Nadie logró describirlos con precisión después. A medida que avanzaba la investigación, una masajista de 47 años de Navia Cheli se vio vinculada al caso. Más tarde se reveló que también ofrecía servicios íntimos en su domicilio. Su nombre no fue divulgado en los medios,
pero se alegó que Timur la había visitado en varias ocasiones. La noche de la tragedia, él envió un mensaje preguntando si podía ir a su casa para una sesión de terapia. La mujer no se sorprendió por el mensaje a esas horas y le respondió que lo esperaría. Según algunos informes, Timur visitó a la masajista después del crimen contra su esposa y su amiga. Tuvieron un encuentro íntimo, pero cuando la mujer pidió el pago por sus servicios, Timur se negó. Ella lo amenazó con denunciarlo, pero en lugar de ceder, él se enfureció, la insultó y la golpeó repetidamente antes de marcharse. Posteriormente, la mujer acudió a la policía, presentó una denuncia por agresión y afirmó que Timur también la había agredido sexualmente. Sin embargo, por razones no esclarecidas, más tarde retiró su declaración. Circulaban rumores de que la familia Prokhorov, que tenía amplias conexiones, incluso dentro de las fuerzas del orden, había arreglado que el asunto se mantuviera en silencio. Se decía que lograron que la identidad de la masajista permaneciera oculta y que ella nunca mencionara su vínculo con Timur, ni el abuso que había sufrido. También se especulaba que Timur había ido a ver a la masajista antes del crimen. Esto podría explicar su prolongada ausencia esa noche. Al regresar a casa, podría haberse desencadenado una discusión por celos entre él y su esposa. Sabrina podría haber tomado partido por su pariente, lo que habría agravado la situación y llevado al hombre a tomar un cuchillo y a atacar a ambas mujeres. Cabe señalar que, a las 7:03 a.m. del 23 de enero, el joven accedió por última vez a su cuenta en redes sociales. No respondió a ninguna llamada ni mensaje después. Esta hora se consideró más tarde como la hora estimada de su fallecimiento. Las teorías que involucraban infidelidad, celos y arrebato de ira parecían incompatibles con la personalidad de Timur, según quienes lo conocían. Incluso la familia de Alsu se negaba a creer en tales versiones, insistiendo en que el crimen fue cometido por alguien externo. Quienes conocían a Timur lo describían como amable, tranquilo, reflexivo y equilibrado. Estas acciones brutales no coincidían con esa imagen. Timur ocasionalmente bebía un poco en celebraciones o días especiales, pero nadie lo había visto jamás borracho. Sin embargo, cuando se registró la casa, se descubrió una gran cantidad de analgésicos recetados, originalmente prescritos para la madre de Timur, quien había fallecido de cáncer. Tras su muerte, muchos de los medicamentos potentes permanecieron en la casa, y parece que alguien los había seguido utilizando periódicamente. No habían sido desechados, y estaban cuidadosamente guardados en un cajón aparte. Esta nueva información dio lugar a otra hipótesis, que Timur podría haber estado usando estos medicamentos en secreto. Aquella noche fatídica, podría haber ingerido una dosis elevada, mezclada con alcohol, lo que le provocó alucinaciones o un estado de furia repentina. Si ese fue el caso, el crimen podría haberse cometido en un estado mental alterado. Al despertar y darse cuenta de lo que había hecho, puede que no haya visto otra opción más que acabar con su propia vida. Nunca se abrió una causa penal debido a la muerte del presunto autor. Pero las familias de la joven pareja no pudieron aceptar que Timur fuera el responsable de un acto tan brutal. A petición de la madre de Alsu, la joven pareja fue enterrada junta en una misma tumba en el cementerio local. La madre insistió en que su yerno nunca habría hecho daño a su hija, porque la amaba profundamente, y que no debían separarlos, ni siquiera en la muerte. La noticia de la doble tragedia se propagó rápidamente por el tranquilo pueblo, conmocionando a toda la República de Tartaristán. Periodistas de toda la región acudieron al lugar, ansiosos por cubrir la historia sensacionalista. Sin embargo, las familias Prokhorov y Sabashnikova evitaron hablar con la prensa. Por el contrario, muchos habitantes del pueblo, que ni siquiera conocían a los fallecidos, estaban dispuestos a dar entrevistas, repitiendo rumores y chismes extraños. Como resultado, el caso se vio empañado por detalles fabricados, muchos de los cuales eran completamente falsos. El 26 de enero, el padre de Timur ofreció una entrevista, revelando que la autopsia había encontrado signos de golpes en el cuerpo de su hijo,
y que había muy poca sangre en el coche, lo que sugería que Timur podría haber sido agredido y asesinado en otro lugar antes de colocar su cuerpo allí. Sin embargo, al día siguiente, los investigadores rechazaron oficialmente las afirmaciones del señor Prokhorov, confirmando que no había lesiones en el cuerpo de su hijo, aparte de la herida de bala. El disparo había sido efectuado desde debajo de la barbilla y con un ángulo específico, lo que indicaba claramente que Timur había muerto por suicidio.